eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Vamos a alabar con una alabanza de adoración. Cierra sus ojitos y alaba al Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Gracias, te damos al Señor, gracias Padre, por este momento tan precioso que nos da en tu presencia. Amén. Vamos a ir al consejo de la palabra, vamos a ir al libro de Hechos, amén, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 25 al 27. Hechos de los Apóstoles 16, 25. Hechos 16, 25. El Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomado en aquel misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Padre que estás en gloria, te alabamos, te honramos, te glorificamos en este día, te exaltamos, que tu presencia, que tu Espíritu Santo sea aquí con nosotros, Padre Santo bendito, respaldando, Señor, este momento tan precioso, Señor amado.
que estamos pasando, Señor amado, en este lugar, Padre Santo, bendito tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor amado, ministre nuestras vidas, Padre Santo, y nos llene, Señor, de tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de este mensaje es al que Dios lo busca y al que busca a Dios. Diga conmigo, al que Dios lo busca y al que busca a Dios. Aquí miramos este pasaje donde Pablo y Silas dice que estaban en la cárcel, habían llegado a ese lugar llamado Filipos de Cesarea porque el Señor los había llevado con un propósito. Pablo no sabía qué era lo que tenía que hacer o qué era el trabajo que tenía que hacer en Filipos, pero lo miramos a Pablo allá muy adentro de esa cárcel. Dice que estaba él y estaba Silas con él y cantaban cánticos espirituales al Señor, aún en la prueba, aún en la lucha. Ellos cantaban al Señor y tenían esa relación tan preciosa con Dios que aunque estuvieran en la prueba, aunque estuvieran en la lucha, ellos glorificaban a Dios. Y esos son los corazones que le gustan al Señor, que aunque estemos en las pruebas, aunque estemos en la lucha, aunque estemos en el problema, hay que glorificar al Señor. Amén. Hay que glorificar a Dios. Pero miramos que Pablo y Silas glorificando a Dios ahí dentro de la cárcel, en esa cárcel de Filipo, se vino un terremoto, pero un terremoto fuerte, de esos terremotos que daban allá en El Salvador, ¿verdad? No sé cuánto, que hasta los cimientos de las casas se movían. Un terremoto así como lo pasó aquí en el 93, creo, a donde sentíamos que no iba a terminar nunca. Una cosa tremenda, pero aún en ese problema, en esa dificultad, en ese terremoto, Dios estaba ahí. Amén. Dios estaba con ellos. Y miramos que dice que los cimientos de esta cárcel se movieron y que aún hasta las puertas de las cárceles se abrieron. Las cadenas que los tenían apresionados a ellos se rompieron de tanto poder de Dios en ese lugar. Y es que eso es lo que hace el Señor, hermanos. Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, aunque estemos en cadenas, aunque estemos presos en delitos, en pecados, en cualquier cosa. Dios nos hace libres con un propósito, amén. Y el propósito de Dios es liberarnos. ¿Para qué? Para buscarle, liberarnos para servirle, liberarnos para estar en su presencia, amén. Y miramos que Pablo y Silas, ya liberados, viene luego el carcelero, que este es el punto muy precioso de este mensaje. La vida de este carcelero, que estaba tal vez en sus quehaceres, que estaba tal vez en sus cosas, que estaba tal vez ocupado, que estaba, no sé cómo estaba su vida o cómo estaba su familia, pero miramos que este carcelero estaba ahí solamente pasando el tiempo, solamente ahí pasando sus días, pasando sus años, pero no había un propósito en su vida. Pero precioso es el Señor, que cuando llega hay un propósito en nuestras vidas, amén. Yo miro aquí que esa cárcel o que esas puertas no solamente se le abrieron a Pablo, sino que se le estaban abriendo al carcelero de Filipos, amén. ¿Por qué? Porque él también, aunque estaba libre, era el que mandaba ahí, estaba preso en esas cárceles, estaba preso en esa prisión. ¿Por qué? Porque no había conocido a Dios, no había conocido. Y el maravilloso es el Señor, que dice que el carcelero pide luz, amén, pide luz para introducirse a donde estaba Pablo y Silas. Qué necesario es la luz en nuestras vidas. La luz tipológicamente es Cristo Jesús. El que aunque nosotros estemos en tinieblas, la luz llega y la luz puede alumbrarnos la vida, puede alumbrarnos el camino, puede alumbrarnos a donde nosotros estamos. Él pide luz y llega hasta el fondo, pero mira que la cárcel está abierta, que las puertas están abiertas, y él cree que los presos que están ahí se han ido. Él dice: yo tengo un gran problema en mi vida porque los presos se han ido y yo tengo que pagar con mi vida, porque en aquel tiempo el carcelero tenía que pagar con su vida cuando los presos se iban. Cuando algún preso se escapaba, el carcelero tenía que pagar con su vida, era vida por vida.
Pero miramos que cuando él viene y quiere hacerse daño, viene Pablo y le dice, no te hagas daño. Mire qué pensamiento humano es cuando nosotros miramos el problema y queremos hacernos daño. Queremos decir esto ya no tiene solución, esto ya no tiene salida. Es mejor que yo ya no viva, es mejor que me quito la vida, mejor dejo todo, mejor dejo mi familia, mejor me voy de aquí, porque ese es el pensamiento humano. Pero cuando Pablo mira que el carcelero se iba a hacer daño, dice, no te hagas daño, que aquí estamos. Mire qué precioso. No te hagas daño, que aquí está Dios contigo. No te hagas daño, que hay soluciones para los problemas y las dificultades. No te hagas daño, le dice. E inmediatamente viene el carcelero y se va con ellos y los saca de ese lugar. Los libera de ese lugar. Como le dije, el tema del día de ahora es el que Dios lo busca. Al carcelero Dios lo buscó. Dios llegó hasta, mire, ¿a dónde estaba esa persona? Estaba trabajando en una cárcel a donde yo creo que no había esperanza. Ahí solamente llegaban los delincuentes, llegaban los ladrones, llegaban los matones, pero él nunca creyó que Dios iba a llegar a donde él estaba, ¿entiendes? Pero miramos que Dios llega hasta donde nosotros estamos, como ha llegado en esta noche, en esta hora, a este lugar. Tal vez tú no creías que Dios iba a estar en este lugar, iba a haber palabra de Dios en este lugar, pero yo te digo en este día, Dios te anda buscando, los que estamos aquí alrededor, Dios te anda buscando. El Señor tiene propósitos en tu vida, no es casualidad que nos hayamos encontrado aquí, nosotros con ustedes, ustedes con nosotros. Dios te anda buscando, el Señor llega, hermanos, cuando nosotros menos lo esperamos, allí llega el Señor, allí llega la palabra de Dios. Y hay muchos que Dios los anda persiguiendo, donde quiera que vayan, allá anda Dios. Yo me acuerdo de mi propia vida, Dios me andaba persiguiendo. Yo iba a un lugar, ahí me salía palabra de Dios. Yo iba a otro lugar, ahí me salía una persona que me hablaba de Dios. Y yo creo que a todos nosotros, a la hermana Marlene, yo creo que también, al hermano Fred, yo creo que también, y a cada uno de nosotros, el Señor nos busca, porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas, porque Dios tiene mejor vida, hay mejor vida en Cristo Jesús, amén. Hay mejor vida que solamente estar pasando la vida y dejar que la vida pase y dejar que los años pasen, pero sin ningún propósito, amén. Y miramos que el propósito de Dios llega a la vida de este carcelero de Filipos. Y miramos que en el verso, vamos a tomar desde el verso 28 dice, y Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí en este lugar. No te hagas daño porque todos estamos aquí, porque Dios está en este lugar. No te hagas nada porque Dios está en este lugar. En el 29 dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. A lo mejor él dijo, ¿qué es esto que está pasando en este lugar? Nunca había pasado, porque hay una primera vez en Cristo, hermano. Hay una primera vez que Cristo llega a nuestras vidas y nosotros decimos, ¿y qué es esto que estoy sintiendo? ¿Y qué es esto que estoy pasando? ¿Y qué es esto que está pasando en este lugar? Y miramos es que es Dios obrando en la vida, Dios obrando en nuestras vidas. Me acuerdo cuando yo llegué a los caminos, yo dije, ¿qué es esto que estoy sintiendo dentro de mí? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Yo nunca lo había sentido, porque Dios es un Dios vivo que se tiene que sentir, no es un Dios muerto, es un Dios vivo que lo sentimos en nuestro corazón. Grande es el Señor, pero cabe en nuestros corazones. Grande es Dios, poderoso, que aún los cielos de los cielos no pueden detener su gloria, pero cabe en nuestros corazones, pero cabe en nuestro interior. Miramos nosotros, ¿qué somos nosotros? Como dice el salmista, para que Dios esté con nosotros. ¿Y qué somos nosotros para que el Hijo de Dios nos visite? No somos nada, amén. Venimos a hacer nada, pero Dios es maravilloso y misericordioso es el Señor, que llega a tiempo y fuera de tiempo a nuestras vidas, toca nuestras vidas. Miramos que el carcelero vino y pidió luz y entró hasta donde estaba Pablo, hasta lo profundo. Pablo estaba, dice que en la cárcel de más adentro, a donde era el final de la cárcel. Las cárceles de aquel tiempo no eran las cárceles de ahora, que las cárceles de ahora son estructuras, son edificios. Eso eran cuevas, hermano, era cueva, como digamos que aquí adentro de la tierra abramos una cueva y ahí metamos gente. Así eran esas cárceles, eran tabernas a donde metían a los presos, a donde estaban en oscuridad y no podían ver la luz.
pero cuando viene Cristo, la luz de Cristo viene a las vidas. Cuando viene Cristo puede alumbrar, y miramos que Él pide luz para ir a donde Pablo, amén, y dice, Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, amén, temblando ese hombre porque sentía que Dios estaba en ese lugar, amén. Y dice el 30, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Mire, hay algo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos. Dios nos busca, el Señor nos busca, el Señor está con nosotros. Dice Apocalipsis 3:20 que Él está a las puertas y llama, Él toca las puertas. Si hay alguien que abre las puertas, Él entra, cena con Él y Él con uno. Miramos, hermanos, que Dios siempre está tocando a las puertas. Dios es el que nos busca, Dios es el que nos busca nuestras vidas. Y miramos que este carcelero fue tocado por la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo que está en este lugar con nosotros. Fue tocado su corazón, y miramos que al ser tocado Él dice, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer yo para salir de estas tabernas? ¿Qué tengo que hacer yo para salir de esta cárcel? ¿Qué tengo que hacer yo? Y miramos que Él tira esa pregunta, ¿qué tiene que hacer el hombre para ser salvo? Cuando Dios lo busca, ¿qué tiene que hacer? Tenemos que hacer algo, hermano, para ser salvos. Dios nos busca, pero hay algo, hay una acción que nosotros tenemos que tomar en nuestras vidas, amén. Dios nos busca, la misericordia de Dios es tan grande que busca nuestras vidas, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Como dijo el carcelero, ¿qué tengo que ser yo para ser salvo? En el verso 3:30 dice, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Y en el 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Creer en el Señor Jesús, creer en Cristo Jesús. ¿Crees tú en Cristo Jesús? Tú eres salvo. Y cuando nosotros creemos, no solamente es una religión, no solamente es decir, yo creo en Dios, creer en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús nos hace ser salvos. Y dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no solamente Él, sino que hay una promesa de Dios para nuestra familia. Serás salvo tú y tu casa, dice. Mire qué precioso. Hay una promesa extendida de Dios para nuestra vida, para nuestra familia. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa extendida de Dios cuando nosotros venimos y creemos. Yo siempre digo que Dios empieza por uno. En la familia Dios empieza por uno. Uno empieza a creer, uno empieza a buscar a Dios. Y desde que esa persona empieza a buscar a Dios, una puerta de salvación llega a esa familia. Una puerta de salvación llega a esas vidas. Es peligroso cuando toda la familia no cree. Es peligroso cuando toda la familia anda ocupada, anda en sus problemas, anda en sus trabajos, pero no creen en el Señor. Porque para todo hay tiempo. Dice Eclesiastés que para todo hay tiempo. Tiempo aún para buscar de Dios. Y estos tiempos, hermanos, tienen que ser tiempos de buscar de Dios. Porque los tiempos son malos y peligrosos. Amén. El hombre está ocupado en sus quehaceres. Pero no miramos que los tiempos son malos y peligrosos. Que la base de nuestro fundamento y de nuestras vidas y de nuestra familia tiene que ser Dios. Amén. Mire qué precioso, nosotros venimos, la hermana Marlene se viene a bautizar aquí al río, vamos a disfrutar un tiempo agradable, pero en la base de nuestra vida, de nuestro fundamento, es Cristo Jesús siempre. Fíjese que yo me preocupo, yo no puedo ir a un lugar sin servirle a Dios. Eso es una cosa que lo pone Dios en el corazón de uno. Voy a un lugar, yo tengo que andar buscando cómo servirle a Dios, cómo predicar la palabra, cómo hablar del Señor. Y es bueno porque Dios abre las puertas y Dios mira nuestros corazones, amén. Y miramos que ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién será salvo? Tú y tu casa. Nosotros y nuestra casa, amén. Es precioso, hermanos, cuando Dios llega a la vida de una familia y toda la familia se convierte al Señor.
Y es una promesa de Dios, aunque nosotros no lo miremos, aunque nosotros miremos que la familia está dura, la familia no quiere, tenemos que creer que Dios va a salvar a nuestra familia, porque hay una bendición, porque hay una promesa extendida. Cree en el Señor y Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Lo miramos aquí en Hechos 16, 32, donde dice, 31 de ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 31, amén. En el 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa, amén. Y les enseñaron a todos los que estaban en la casa. El carcelero de Filipo sacó a Pablo, se lo llevó a la casa. ¿Para qué? Para que les enseñara. Mira, había un propósito, hermano, qué precioso, ¿verdad? Siempre Dios obra en propósitos en nuestras vidas, amén. Y el 33, para terminar, dice, y él, tomándoles en aquel misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y toda su casa. ¡Qué precioso! Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, amén. Se bautizaron todos. Mire, una acción inmediata, hermano. Una cosa inmediata en la vida de este carcelero de Filipo. En ese lugar no dice la palabra del Señor cuántos eran, pero dice que todos los de su casa se bautizaron en ese momento. Algo maravilloso, hermanos. Y yo le doy las gracias a Dios por la vida de la hermana Marlene, porque ha tomado esa decisión en su corazón de bautizarse. Porque no es del que quiere, dice la palabra, ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Y la misericordia de Dios ha estado con la vida de la hermana Marlene. Hay propósitos, hay salvación, hay sanidad, hay vida en Cristo Jesús. Y Dios va a tomar control de toda su vida y de todo lo que en realidad está a su entorno, de su familia y de todo, del hermano Fred, de sus hijos, de cada uno de ellos, amén. Porque ya se le abrió la puerta a Cristo y Cristo se quedó con ustedes. Porque ya se le abrió la puerta a Cristo y Cristo se quedó con nosotros, amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra, por lo que vamos a hacer, palabra corta, porque miramos, hermanos, que la situación es necesaria venir al Señor y ser obediente, como le dije a la hermana Marlene, y ser obediente a la palabra del Señor y a las cosas que Dios, los mandatos de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Oramos, Padre, que estás en gloria, te damos gracias por este momento, Señor amado.